ser una ley es realmente un tema fascinante, que tiene un agregado más, que es la posibilidad de experimentarla y de vivirla. Su descubridor, Jean-Pierre Garnier Mallet, cuya referencia hicimos ya en el primer video, y abunda en bibliografía en la web para enterarse de este gran físico francés. Estamos en el mes de diciembre del año 2016. Bueno, a manera de introducción, recordemos que esta ley tiene varios conceptos fundamentales. Uno es el de la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es esa energía vital que abarca todo y a su vez una energía que es total, donde las preguntas están con sus respuestas. Es importante esto porque, a manera de introducción para las próximas diapositivas, este concepto. Ahora, la esencia en un momento dice, bueno, yo conozco todas las preguntas, conozco todas las respuestas, pero quiero experimentar alguna de ellas, o todas. Y para eso se desdobla en cuantas preguntas sean necesarias para experimentar. Al desdoblarse, crea la figura del doble, un ser que es creación de la esencia, que va a estar viajando en un campo ondulatorio para cumplir una misión, que es experimentar la respuesta a la pregunta que le dio origen. Esto es fundamental como concepto. Pero no lo han dejado solo al doble. La esencia ha creado al desdoblado, que somos nosotros, que como si fuéramos un vehículo operativo para el doble. Un vehículo que va a estar navegando, si bien en campo ondulatorio, también en campo gravitatorio, en un campo que se relaciona más en una relación con una densidad que es corporal. Este cuerpo va a tener que ver mucho con la energía vital que recibirá del doble en determinados momentos de su existencia, de lo contrario moriría. La apertura temporal es ese momento imperceptible en la cual pueden conectarse los distintos conceptos. Podremos conectarnos con el doble y podremos conectarnos con el original. El tiempo también se desdobla en pasado, presente y futuro. Pero son tres realidades, en un mismo momento, pero a distintas velocidades. ¿Y esto cómo se entiende? El pasado va muy lento. El presente podríamos decir que está en tiempo normal, por poner un parámetro relativo o de relación. Y el futuro va muy rápido. Si por ejemplo yo en este momento tengo un dolor de cabeza, tengo cualquier síntoma de alteración que presumiblemente me pueda continuar mañana, y si miro para atrás, analizo en qué día me vino ese dolor de cabeza, y a su vez analizo la causa. Por ejemplo, me peleé con un vecino. Esa pelea con el vecino, causa el dolor de cabeza de hace 3 días, está presente hoy. Es un pasado luminoso presente en el día de hoy, que a su vez, si este dolor de cabeza al continuar mañana, está también presente en este momento. Distintos planos de esta apertura temporal. Para los desdoblados tenemos una relación más de campo físico-biológico, tenemos un campo emocional, tenemos un campo mental, después tenemos en un campo plenamente ondulatorio al doble, el campo de las distorsiones, el campo de las potencialidades y la esencia. Las potencialidades es donde la esencia tiene todas las preguntas posibles para recorrer y experimentar. Y la distorsión es justamente aquella proporción de diferencia que existe entre la esencia y su creación desdoblada. Nosotros decíamos que nacemos por una pregunta.
Y mientras nos conectamos con nuestra parte energética ondulatoria llamada doble, vivimos peregrinando en búsqueda de una respuesta que a veces llega y a veces no. No conocer la respuesta a nuestra misión que a su vez está conectada con el doble, no está desvinculada. Él me necesita a mí, yo lo necesito a él. No nos vemos, pero sí podemos comunicarnos. Volviendo a la pregunta, al vivir en esta ignorancia de la respuesta, se producen distorsiones en los distintos planos, desde la esencia hasta el plano físico-biológico. ¿Qué pasa con estas distorsiones? Bueno, en principio producen especialmente los desdoblados, independientemente de la descomunicación que tengamos con el doble, pasando a nuestro plano, dolores, pesadez, a veces tristeza, depresión, alteraciones generales, angustias, enfermedades. ¿Y qué hacemos en ese caso? Bueno, lo primero que lógicamente recurrimos al médico, tomamos fármacos, a veces recurrimos a medicina alternativa, también recurrimos a los psicólogos, hacemos terapia, tratamos de realizar alguna actividad tranquilizadora. Si somos religiosos, acudimos a nuestros consejeros espirituales y todo eso está muy bien. Y seguramente encontramos beneficios y encontramos soluciones a los problemas. Pero si no se atacan las causas, si no se encuentra la respuesta, corremos el peligro de que esos inconvenientes se repitan de una forma circular. Es decir, pasado, presente, futuro, que se convierte en pasado, presente, futuro, entre el plano físico, emocional, mental. Es decir, tomamos un medicamento y solucionamos un problema estomacal, pero nos sigue doliendo la cabeza, seguimos sin dormir, tomamos algo para dormir y al otro día nos sentimos más pesados, seguimos preocupados, etc. A tal punto, estas distorsiones que se generan, que alteran lo más importante de este vehículo creado, no es que sea lo más importante, pero sí es algo importante, el cuerpo humano. Y el cuerpo humano son las células. El organismo tiene infinidad de funciones fisiológicas y biológicas que tienen que ver con su autocontrol, con su autodesarrollo para su propio crecimiento. Una de esas funciones llamada apóstosis, donde el organismo sabe muy bien qué células tienen que morir para que nazcan las nuevas, y así regular y controlar el crecimiento, puede ser alterado. Y cuando se altera esta función, tenemos dos posibilidades, que hay células que mueren antes, produciendo daño celular, falta de tejido, y hay otras que no mueren, provocando tumor, un desarrollo desprolijo de la propia célula. Todo esto a tal punto que hay estudios como lo que ha hecho el Dr. Hammer, que de acuerdo al tipo de emoción que llega al organismo, es el tipo de órgano que va a resultar alterado. Ahora nos preguntamos, ¿cómo llega la información a las células? ¿En qué momento recibe este tipo de alteración? ¿Y cómo se puede controlar? No nos vamos a meter en un tema de medicina, pero sí la idea es entender los conceptos de este desdoblamiento y cómo funciona en cada uno de nosotros. Es importante creer que existe un eslogan y decimos: somos lo que pensamos y pensamos según nos informamos. Somos lo que pensamos y pensamos según nos informamos. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a ver este cuadro de relación. ¿Cómo llega la información y qué pasa con la información recibida? Bueno, la información puede llegar del pasado, del presente o del futuro.
cuando en el ADN de nuestros padres están sus emociones y todos los aspectos genéticos, cuando a través de los sentidos leemos, escuchamos, miramos, observamos, nos alimentamos. También proyectar deseos, imaginarnos en un futuro determinadas circunstancias, es una información que alimenta nuestro cerebro y produce un pensamiento. Ese pensamiento está continuado de una emoción. La emoción es un impulso que genera la acción. Ya en la emoción, la célula ya tiene información del pensamiento. Ya tiene información justamente de la información procesada por nuestro cerebro que se va a convertir luego en acción. La acción escribe una experiencia en el libro de la conciencia y a su vez esa acción forma parte de un nuevo presente de información para generar un nuevo pensamiento. Ahora, esto se da obviamente en forma continua y de una rapidez importante que a veces nos cuesta tomar conciencia de todo lo que nos informamos, pensamos y actuamos. Que inclusive es un proceso que hasta ocurre estando durmiendo. Pero previamente a la emoción, los pensamientos es como que se desvían hacia un lado y vuelven. Y después sigue el circuito. ¿Dónde van los pensamientos? Garnier dice que cada vez que uno genera un pensamiento, envía como un vector de energía hacia una nube. Esa nube está llena de pensamientos del mundo. Uno puede tener un pensamiento que relativamente podríamos decir que es positivo o negativo. Lo que más se acerque al amor o al bien común o al bienestar del mundo podríamos decir que es positivo, y lo que sea del lado opuesto podríamos decir que es negativo. Y en el medio un montón de grises. Pero continuemos con el concepto. Cada vez que nosotros enviamos un pensamiento a la nube, estamos creando un futuro potencial para mí y para el otro. Y ahí está no la clave, pero es importante entender que hay un grado de responsabilidad no solo particular, sino mundial en lo que estamos pensando. Y acá hasta ahora el doble, en principio, digamos que no tiene nada que ver. Es algo que genera el desdoblado. El desdoblado genera un pensamiento positivo o negativo que puede ser el mismo receptor o puede ser receptor otra persona. A su vez, la otra persona puede emitir un pensamiento que no se convierte en acción en el otro, pero sí es recibido por mí y cometo una acción. Por ejemplo, un pensamiento negativo de matar a alguien porque considero que esa persona ha cometido un daño y bueno, yo siento que hay que matarla, aunque no lo haga, es probable que otra persona tome ese pensamiento y sí lo haga. El ser humano emite 360.000 pensamientos por día, es decir que son 360.000 futuros potenciales para mí o para el otro, multiplicado por toda la población mundial. Bueno, no entrarían los ceros para saber lo grande que es esa nube. Pero no solo son los pensamientos de los seres que actualmente hoy estamos vivos o encarnados, sino también que tiene pensamientos prácticamente de toda la humanidad. Entonces, esta nube de pensamiento es una gran internet mundial, como si fuera que estuviera arriba de nuestro mundo. Y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de introducir una página web. Ahora, ¿qué información podemos subir a esa página web? Literatura, poesía, podemos también introducir pornografía. Esto para que se entienda cómo juega esto de los pensamientos.
Bueno, ¿qué significa que creamos un futuro potencial? Quiere decir que la acción que realizaremos en forma inmediata quiere decir que en un momento próximo, después de ese pensamiento, va a tener que ver justamente con el tipo de información de pensamiento que recibimos. Estos pensamientos, que es una nube que está por encima del mundo, salen del mundo y vuelven al mundo. Y alteran no solo al plano físico de las personas, sino altera toda la naturaleza, toda la creación. Y si uno observara la historia de estos 250.000 años, podría saber qué tipo de pensamientos están de alguna manera energéticamente cerrando o cercando al mundo. Ahora sí vamos a introducir la figura del doble. ¿Qué es lo que hace el doble? El doble va a meterse entre el pensamiento y nuestra mente. Se va a filtrar tanto el pensamiento que emitimos como el pensamiento que recibimos. Y lo va a cambiar. Lo va a cambiar de acuerdo a la información que él tenga de nosotros. Porque las características de este doble es un campo ondulatorio creado por la esencia que solamente puede vivir en la verdad. Tiene una función creadora infinita y conectados con nosotros nos hace co-creadores de esa función infinita. Por lo tanto, Él nos va a dar el mejor futuro potencial posible de acuerdo a la información que Él lee en nuestro ser, que Él puede intercambiar con nosotros, y una información tal que nuestras células también permitan recibirla para ejecutar en una acción. Él vive en la verdad y sabe cuál es la mejor verdad para cada uno de nosotros. Solo la conexión con Él nos garantiza ese intercambio de información positiva. Y acá hay que tener en cuenta un tema. Es importante conocer cómo funciona nuestra mente consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque la información que llega a cada uno de estas funciones del cerebro, luego en ejecución el concepto cambia. La mente consciente es la que creemos que está activa la mayor parte del tiempo, en la que nosotros decidimos por nosotros mismos lo que hacemos y al mismo tiempo tendría una cuota importante de racionalidad. O sea que yo hago esto porque creo que es razonable hacerlo de esta manera, tiene que ver con una lógica. La mente subconsciente es cuando realizamos cosas que a veces tienen más que ver con nuestros deseos y no tanto con la razón. Por ahí ante una emoción de alegría o de tristeza o fuerte, cruzamos la calle sin mirar, sin ver si venía algún vehículo, por ejemplo. Y el plano inconsciente tiene que ver con todo lo que está como en una especie de backup. Es el gran controlador de los otros dos planos. Este plano inconsciente que siempre trabaja de tal manera, porque tiene grabado en su programa la protección de nuestro propio cuerpo. Cuando yo estoy durmiendo, yo no necesito estar en plano consciente para respirar. Voy a respirar igual. La sangre va a circular de todas maneras, las células van a seguir recibiendo su alimento, su oxígeno. Es como una automatización de la ejecución de nuestras acciones. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque si un futuro potencial entra
en el inconsciente, se automatiza, ya sea en forma positiva o en forma negativa, de una manera que tal, en el plano consciente ya no lo necesitamos ver. Vamos a intentar con un ejemplo. Por eso la importancia del doble en este caso. Porque si yo tuve una experiencia de fracaso, voy a generar un pensamiento de fracaso, que además de tirarlo a la nube, tal vez agarre todos los pensamientos de fracaso de los otros, lo traiga en el plano emocional, lo ejecute en una acción y vuelva a tener una experiencia de fracaso, que a su vez alimenta una nueva pensamiento de fracaso. Llega un punto esto que se automatiza de tal manera que es como decir, se memoriza ese futuro potencial, tal que ya no necesito en plano consciente razonarlo, automáticamente, energéticamente voy a atraer situaciones de fracaso. Obviamente que podemos cambiar la palabra fracaso por amor, podemos cambiarlo por miedo, por dolor, por odio y por cualquier otra circunstancia. Puede ser muy disfuncional. Y ahí es cuando aparece el doble, entregándonos el mejor futuro posible para que el inconsciente automatice la mejor alternativa. Es muy importante el punto de encuentro, el punto de comunicación con el doble. Con todo esto que vimos, ya el concepto de karma, mala suerte, no hay que sufrir para obtener las cosas, queda desterrado para Garnier. La conexión con el doble es un pasaje hacia la verdad. Porque desconectado de él estamos en un problema. Que a veces se encuentran soluciones parciales. Pero ¿por qué decimos que estamos en un problema? Porque puede pasar que ignoremos cómo comunicarnos. A veces también pasa que no podemos controlar la información que nos llega de él. Y en la vida cotidiana nos estresamos. Y eso alimenta la angustia, la agresividad, la intolerancia. Nos aísla de tal manera que es como si existiera una nube parasitaria, una nube que se alimenta de nuestro descontrol, una nube que se alimenta de la descomunicación con nuestro propio doble para poder ella seguir subsistiendo. Y pasa como a controlarnos a nosotros mismos. La comunicación. Más allá de la forma como comunicarnos, tengamos en cuenta que comunicarnos es entregarnos. Hágase tu voluntad. Y esto hay que entenderlo como tal. Porque no podemos negociar. Yo me comunico, pero dame lo que yo quiero. Hay una entrega. Tenemos que tener en cuenta que juntos con él vamos a encontrar la respuesta a la pregunta por el cual hemos sido encarnados en el momento que así fue. Porque de la otra manera estaríamos como aislados. Nosotros podemos vivir en una ciudad donde hay muchos sabios y cada sabio realmente tiene algo bueno para decirnos. Pero estamos calladitos, estamos mudos. Pasamos, los vemos, los miramos y no intercambiamos nada con ellos. Bueno, muy poco es el provecho que vamos a poder sacar, nada. Lo mismo nos pasa con el doble. Pero una vez que recibimos del sabio ese consejo, tenemos que llevarlo a la práctica, porque si no, estaríamos escuchando algo que no nos sirve. Unos minutos antes de dormirse, hay que entregarle la información. Hay que ponernos en disposición de conexión. Bien hidratados, porque en el primer video vimos que el agua de nuestro cuerpo es donde guarda la información que después el doble va a leer. Unos minutos antes de dormirse hay que ponerse en una actitud
de benevolencia. Esto significa de que deseo para el otro lo mejor que a su vez deseo para mí. Y pedir la respuesta. Esto lo podemos hacer toda la noche. ¿Por qué de noche? Porque Garnier dice que es en el sueño paradoxal, es el mejor momento de conexión, donde él viene y nos carga la batería. Sin su presencia, o sin poder dormir durante 20 meses, prácticamente estaríamos muertos. ¿Cómo sé si logré comunicarme? Bueno, si me levanto muy cansado, no lo logré, y si me levanto descansado, como que hubo una conexión. Como que tendría, digamos, una energía distinta, como una verdadera ganas de vivir. Hay que estar atento a los señales, porque a veces, una vez que uno se pone en este plano de conexión, hay que vigilar. Y a veces un cartel luminoso, un título de un diario, una conversación que tengamos con cualquier persona que hemos cruzado en la calle, puede ser la clave de la información que necesitamos. Esta conexión funciona principalmente en el inconsciente, ese inconsciente del cual nosotros habíamos hablado antes. Obra especialmente en el campo ondulatorio, pero después ordena los distintos planos. Miren cómo es el flujo de información entre el doble y nosotros. La información que recibimos de él se estabiliza en nosotros durante 3 días, estabilizando pasado, presente y futuro. Y la información que nosotros le damos a él se estabiliza en él 40 días, es decir, 39 días, y en el día 40 viene la respuesta. ¿Por qué? Porque esto es como si tuviéramos, digamos, un armario con 12 cajones, y cada cajón lo tenemos desordenado. Pero en vez de ser de ropa interior y camperas y ropa de abrigo, etc., llamémoslo de otra manera. Un cajón que tiene que ver con la personalidad, otro con las creaciones, con las creencias, con los bienes, con el servicio, con el poder, con nuestra capacidad de comunicarnos, de nuestra relación con el prójimo, con nuestro conocimiento. Otro cajoncito que habla de nuestros sentidos, otro de nuestros deseos y otro de nuestro verdadero mundo interior. Él necesita 3 días, pasado, presente y futuro, por cada cajoncito para ordenarlo. Son 12 cajoncitos, estamos en 36 días. 3 días para hacer una síntesis de la información obtenida, y en el día 40 viene la respuesta. Una vez conectado con él, podemos trascender los planos físicos, emocionales y mentales. Podemos acceder al campo ondulatorio con todas las potencialidades que tiene ese campo, ordenando los distintos planos que nos corresponden hasta la esencia. Esto es como tener una radio, y yo sé que el motivo de mi encarnación es escuchar música clásica. Bueno, y yo voy cambiando el dial hasta que la encuentre. El doble directamente me da la frecuencia de música clásica que necesito. ¿Para qué sirve encontrar la respuesta? Justamente para evolucionar en la conciencia. Cuando se logra este punto, se conoce el programa. Es decir, el motivo de nuestra creación, donde ya los errores y las distorsiones y las cosas que nos pasan cuando sentimos que están perjudicándonos ya no se ven como un perjuicio, se ven de otra manera, hay un cambio de percepción. Lo más importante de todo esto es que encuentro la diferencia entre lo que yo creo que soy y lo que verdaderamente soy, que no es muy poca cosa. Bueno, para concluir este video, en mi opinión aconsejo 2 películas para ver, que no es que tengan directamente con la ley del desdoblamiento, pero me parecieron interesantes porque ahí se pueden ver
algo de los conceptos que estuvimos hablando nosotros. Una película sin límites, donde la persona adquiere una velocidad cognitiva de tal manera que puede lograr la anticipación. Ahí podemos ver cómo, utilizando el mayor porcentaje de nuestro plano consciente, logramos un montón de cosas que tienen que ver con los mejores futuros posibles. Y la otra película es Interestelar, también me pareció muy interesante para ver cómo pasado, presente y futuro pueden figurar en un mismo plano. También que habla del agujero negro, bueno, alguna otra cosa de ciencia ficción, pero me parece que son dos películas muy interesantes como para poder aportarle más algo a esta ley del desdoblamiento. Bueno, muchas gracias.